Hemos sido engañados por la tabla periódica. ¿Se encuentra contenido en ella los misterios del universo? Con ella podemos aprender las características y propiedades físicas y químicas de todos los elementos conocidos. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una serie de videos en los cuales analizaremos en detalle algunos aspectos poco conocidos o poco comentados sobre la tabla periódica. Yo soy el profe Pablo Martín. Bienvenidos. Apenas abrimos la tabla periódica, vemos que está formada por una gran cantidad de cuadrados. Cada uno de los cuadrados son los elementos. Estos están distribuidos en filas y columnas. Las columnas se los conoce como grupos y las filas son los períodos. Los elementos de la tabla periódica están ordenados por un número que es el número atómico, la cantidad de protones. Y el primer elemento que sale es el hidrógeno, que tiene un solo protón. Cuando lo ubicamos en la tabla periódica, nos encontramos que el hidrógeno está ubicado en la primera columna, en el primer grupo. De acuerdo a la honestidad del editor de la tabla periódica, el hidrógeno puede estar o no pegado al resto de los elementos que forman el grupo 1. Vemos que ese grupo lleva un nombre que se llama metales alcalinos. Los elementos que forman el grupo 1, además del hidrógeno, son el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Las características físico-químicas del hidrógeno es que es un gas inoloro, incoloro e insípido y muy reactivo, que forma uniones covalentes en general. Cuando vemos las características físico-químicas del resto de los elementos del grupo 1, estos son sólidos a temperatura ambiente, son blandos, ya que se pueden hasta cortar con un cuchillo, brillantes, de color blanco o plateado, tienen una baja densidad que los hace flotar en el agua y son reactivos. Hasta ahora la única característica en común que tienen los metales alcalinos con el hidrógeno es su mayor reactividad. Pero el nivel de reactividad es tan comparable con el resto de los elementos. Tal vez los elementos menos reactivos de la tabla periódica, en términos absolutos, serían los gases nobles. Pero el resto de los elementos de la tabla periódica tienen una cierta reactividad, dado que no se encuentran libres en la naturaleza. Los únicos elementos libres, es decir, que son monoatómicos, son los gases nobles. Por lo tanto, agrupar al hidrógeno con el resto de los metales de esa columna no tiene ningún sentido, solamente por la reactividad. Entonces, ¿qué es lo que motivó que el hidrógeno estuviera en la columna número 1 junto con los metales alcalinos? Y es su configuración electrónica. La configuración electrónica es la disposición de los electrones alrededor del núcleo del átomo. ¿Qué tienen en común los metales alcalinos con el hidrógeno? Y simplemente que presentan un único electrón en su capa más externa ubicada en un orbital s. Así tenemos que la configuración electrónica del hidrógeno es 1s1, la del litio será 2s1, la del sodio 3s1, de potasio 4s1, rubidio 5s1, cesio 6s1 y francio 7s1. Esa es la única característica que une a el hidrógeno junto con los demás elementos. Esto no sería ningún inconveniente, dado que es un criterio de clasificación. Está perfecto. El hidrógeno puede agruparse con los metales alcalinos por su configuración electrónica. En el mismo periodo en el cual está el hidrógeno, se encuentra otro elemento, el helio, que está ubicado no en el grupo 2, sino que está ubicado en el grupo 18, es decir, en el otro extremo de la tabla periódica. ¿Qué características tiene el helio? Sabemos que el helio es un gas, es el átomo más abundante después del hidrógeno en el universo y es poco reactivo o prácticamente no es reactivo, es inoloro, incoloro e insípido. ¿En qué se diferencia el hidrógeno del helio? Bueno, la diferencia entre el hidrógeno y el helio es que el helio presenta un protón más, ¿sí? Su número atómico es 2 y protón también presenta 2 electrones en su capa más externa y 2 electrones en total. El hidrógeno tenía un solo electrón. ¿Correspondería que estuviera en la columna número 18 con el resto de los gases nobles? Bueno, si analizamos la configuración electrónica, dado que sería el criterio por el cual se agrupó el hidrógeno con el resto de los metales alcalinos, cuando analizamos la configuración electrónica externa de los gases nobles, vemos claramente que el siguiente gas noble que le sigue al helio es el neón. Su configuración electrónica externa es 2s2, 2p6. El siguiente, el argón, 3s2, 3p6. El criptón, 4s2, 4p6. Xenón, 5s2, 5p6. Radón, 6s2, 6p6. Y el oganesón, 7s2, 7p6. Si utilizamos el criterio empleado para agrupar el hidrógeno con los metales alcalinos, el helio debería estar ubicado en la columna 2, en el grupo conocido como los metales alcalino-térreos. En este grupo se encuentran los siguientes elementos: berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. La configuración electrónica externa de todos estos elementos es S2. Así, la configuración del
externa del berilio es 2s2, el magnesio 3s2, calcio 4s2, estroncio 5s2, bario 6s2 y radio 7s2. Evidentemente, en ninguna tabla periódica encontramos el helio en la columna número 2. Lo encontramos en la columna número 18, porque se agrupa al helio junto con el resto de los gases nobles porque presenta características similares. Como vemos, la tabla periódica ya presenta incongruencias con los primeros dos elementos, y encima los dos más abundantes. En una se emplea un criterio de clasificación, en otro elemento otro criterio de clasificación. En el hidrógeno, su configuración electrónica, en el helio, sus propiedades físico-químicas. Esto me lleva a formular la siguiente pregunta. ¿Es la tabla periódica el mayor desarrollo de la humanidad? Los leo en los comentarios.